Drop it. Bueno, jóvenes, esta vez vamos a iniciar la unidad número 5, que su nombre es figuras semejantes. Y para ello iniciamos con el tema 1.1, que es razón entre segmentos. Y ahí nos presenta el problema inicial. Nos dice que cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la del segmento B. De igual manera nos dice el literal B cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la del segmento C. Y por último nos dice y la de B con respecto a C. Vale. Para este ejercicio nos da la longitud de los tres segmentos. Nos dice que A es de 2 centímetros. Nos dice que el segmento B mide 4 centímetros. Y nos dice que el segmento C es de 6 centímetros. Esos son los datos que nosotros tenemos. Vale. El literal A. Vale. Para el literal A nos dice cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto al segmento B. Entonces me dice lo siguiente. A con respecto al segmento B. Eso es lo que me está diciendo o me está planteando la situación acá. ¿Cuántas veces el segmento A con respecto al segmento B? Entonces, para eso yo necesito hacer esa comparación. ¿Cuántas veces el segmento A con respecto al segmento B? Vale. Si nosotros nos fijamos, prácticamente el segmento B es el doble de A. ¿Estamos? Pero no voy a decir que es el doble porque me está pidiendo la comparación de A con respecto al segmento B. Es decir, que lo que me pide es lo siguiente, lo escribo como una razón de A con respecto a B, de esta manera. Entonces, ¿qué significa? El segmento A mide 2 centímetros y el segmento B mide 4 centímetros. Entonces la razón es 2 es a 4, pero acá yo puedo simplificar mitad 1, mitad 2. Entonces por lo tanto, ¿qué me quedaría? Un medio. ¿Qué significa entonces? Que el segmento A es un medio del segmento B, o como lo traducimos en lenguaje coloquial o en lenguaje normal, el segmento A es la mitad del segmento B. Y efectivamente podemos ver, ¿verdad? 2 es la mitad de 4, entonces el segmento A es la mitad de 4. A eso se refiere esta comparación. Vale. Para el caso del literal B, nos planteaba cuántas veces es la longitud del segmento A con respecto a la del segmento C. Ahora me dice A con respecto a C. Entonces ahora ya no me está pidiendo A con B, ahora me está pidiendo el segmento A con el segmento C. Entonces, ¿qué significa? Ahora me está diciendo A es a C. El segmento A es de 2 y el segmento C es de 6. Y este de igual manera yo lo puedo simplificar. Mitad 1, mitad 3. Entonces el segmento A con respecto al segmento C es de 1 es a 3, o como quien diría, ¿verdad? Es la tercera parte. A es la tercera parte del segmento C. A eso se refiere, y efectivamente sí es, ¿verdad? Si C vale 6, 2 es la tercera parte de 6. Entonces a eso se refiere. Y en ese mismo literal nos preguntaba, ¿y la de B con respecto a C? Entonces me pide también la de B con respecto a C. Es decir, B es a C. El segmento B mide 4, entonces escribo 4 es a 6. Y este yo lo puedo simplificar. Mitad 2, mitad 3. Entonces la razón es de 2 es a 3. A eso se refiere este tipo de razones. Entonces ahora nos dice que el cociente de los números que expresan las longitudes de dos segmentos se llama razón entre segmentos.
Esta razón no queda expresada en ningún sistema de unidades, es decir, no lleva centímetros, metros u otra unidad de longitud. Aunque nosotros estemos comparando centímetros, no le vamos a escribir centímetros a la razón, ¿verdad? Porque esa no lleva unidades. Vale. Por ejemplo, acá nos presenta este otro problema. Nos dice que cuál es la medida del ancho de una ventana de alto. Si de alto tiene, ¿verdad?, 180 centímetros, y cuyas dimensiones ancho y alto están a razón de 4:9. Entonces, para este problema tenemos que establecer lo siguiente. Y lo primero que tenemos que identificar es quién es aquí en la comparación. Si leemos nuevamente, ¿cuál es la medida del ancho de una ventana? Entonces acá, si nos fijamos en la figura, el valor que no conocemos es el ancho. El ancho es lo que yo tengo que encontrar. El ancho es igual a A. Y A yo no lo conozco. ¿Estamos? Vale. Y me sigue diciendo el problema. Dice que de alto tiene 180 centímetros. Ah, entonces lo alto sí lo conozco yo. Lo alto dice que es de 180 centímetros. Muy bien. Sacamos esos datos y nos sigue diciendo, ¿verdad? Cuyas dimensiones ancho y alto están a razón de 4:9. Ah, va. En esta parte en la que yo me tengo que fijar bien. Dice cuyas dimensiones ancho y alto. Ah, entonces la razón es ancho sobre alto. Eso es lo que nosotros tenemos que expresar, vale. La razón entonces, el otro dato que yo tengo, la razón es ancho y alto, es decir, ancho es a lo alto. Y me dice que esa razón es de 4:9. Ese es el otro dato que me indica acá. Va. Lo que tenemos que hacer es igualar el ancho y el alto de la ventana con la razón entre ambas. Tenemos que cuidar el orden, es decir, colocar la longitud menor entre la mayor o viceversa, según sea el caso. Dice que se denota por A la medida del ancho de la ventana en centímetros, y si las dimensiones ancho y alto están a razón de 4:9, entonces se va a tener lo siguiente. Va. Ahora sí, ya que ya tenemos los datos, vamos a empezar de lleno. Bueno, como les decía, lo principal es esta parte. Con esta parte es con la que vamos a trabajar. Si me dijera que la razón es alto y ancho, entonces alto iría arriba y ancho iría abajo. Pero acá el ejercicio es claro y me dice las dimensiones ancho y alto están a razón 4:9. Y si nos fijamos, el número mayor corresponde a lo alto, tal y como podemos ver en la forma que tiene la ventana, ¿verdad? Obviamente el número mayor corresponde a lo alto y el número menor corresponde a lo ancho. Va. Entonces ahora que ya tenemos esto, lo único que voy a hacer es sustituir. ¿Y qué es lo que voy a sustituir? Los valores que yo ya conozco. El ancho, ¿quién representa el ancho? Ah, lo representa la letra A. Entonces lo dejo así. Sobre lo alto, pero lo alto yo sí lo conozco. Y lo alto son 180. Igual a 4/9. Va. Y lo único que tengo que hacer acá es aplicar la regla de 3. O simplemente, como conocemos en lenguaje normal también, hacer una multiplicación cruzada. Vaya, de lo que yo tengo que hacer aquí es despejar el valor de A. Entonces vamos a aprender a hacer lo siguiente de una vez. Acá yo puedo pasar el 180, pero vamos a hacer lo siguiente. Mira. Este va con este y este con este. Entonces me queda así, ¿ve? A por 9 es igual a 4 por 180. ¿Estamos? Una vez que yo ya hice eso, lo único que tengo que hacer es que la A yo la tengo que dejar solita. Entonces ese 9, como está multiplicando, yo lo paso a dividir y me va a quedar 4 por 180 dividido entre 9. ¿Estamos? Vale. Entonces ahora simplemente basta con que yo haga la multiplicación. Si yo multiplico 4 por 180 me va a dar 720. Y 720 lo único que tengo que hacer es dividirlo entre 9. Y al dividir 720 entre 9 me va a quedar que A es de 80. Ah, entonces ¿qué significa? Que lo ancho de la ventana va a ser de 80 centímetros. Y esa sería mi respuesta. Ahora bien,
Si yo quiero comprobar realmente que mi respuesta esté correcta, puedo hacerlo de la siguiente manera. Voy a comparar lo ancho sobre lo alto. Es decir, 80 sobre 180. Hay dos maneras de hacerlo, mira. Al hacer esta división me tiene que dar lo mismo que 4/9, que era la razón original. Si nosotros en la calculadora colocamos 80 entre 180, nos va a dar 0.44444. Ahora pongamos 4 entre 9, a ver si nos va a dar ese mismo resultado. 4 entre 9. Y si se fijan, no cambió absolutamente nada. Entonces quiere decir que la razón está correcta. Y la otra manera de hacerlo es también simplificando. Mitad 40, mitad 90, mitad 20, mitad 45. Ahora ya no hay mitad, sino que hay quinta, ¿verdad? Quinta 4 y quinta 9. Al final, miren, llegué a los mismos 4/9, que es la razón. Entonces esa es una manera práctica de poder resolverlo. En los ejercicios, en los dos ejercicios que ustedes van a hacer, nos pide que calculemos la razón entre el segmento 4, A igual a 4, y el segmento B es igual a 20. Entonces simplemente me pide la razón A sobre B. Y para este otro ejercicio me pide que la base y la altura de un triángulo están a razón 5 es a 7. Si la base mide 10, ¿cuánto mide la altura? Este igual es parecido a este, ¿sí? Donde únicamente nos piden encontrar la altura de este triángulo. Para este ejercicio la respuesta que corresponde a la altura les tendrá que dar 14 centímetros. En este ejercicio simplemente vamos a relacionar base sobre altura es igual a la razón que 5 es a 7, y de ahí sustituimos el valor de la base y aplicamos el mismo proceso de acá, de cruzar y luego despejar, y vamos a llegar a que nuestra respuesta va a ser 14 centímetros.